Mi nombre es María José Guayamabe y junto con mi compañero Kevin Romero somos estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana en la carrera de Telecomunicaciones. Para la clase de sistemas embebidos se nos asignó un proyecto en el cual debemos simular dos sensores, uno de temperatura y uno de presión. Nos dan las indicaciones del sensor de temperatura y las indicaciones del sensor de presión. Y nos dicen también que cuando esté en un intervalo de temperatura de 30 y 80 grados con una presión de 40 y 100 bar, se encenderá un LED rojo. Caso contrario, se encenderá un LED amarillo. A continuación les mostraré la programación de este circuito. Lo primero que debemos hacer es indicar con qué PIC vamos a trabajar. En este caso nosotros trabajamos con el 18F4550. Luego es necesario escribir device ADC igual a 10 en la segunda línea, pues es una parte importante para la conversión analógica a digital que vamos a realizar. Indicamos que es 10 porque es la resolución con la que vamos a trabajar, 10 bits. Fuses XT, que son los 4 MHz con los que vamos a trabajar, y los pulsos de reloj también son 4 MHz. Llamamos a la librería LCD420.c, la librería del LCD, y entramos al main. Lo primero que hacemos es declarar las variables, dato, temperatura, presión y dato 1, como float porque son valores decimales. Indicamos qué pines y qué puertos van a ser de salida y de entrada. Decimos que en el puerto B todos sus pines van a ser de salida, en el puerto A solo 2 pines van a ser de entrada y en el puerto D también todos sus pines serán de salida. Procedemos a inicializar el LCD y decimos que queremos que se muestre un mensaje en una posición específica. Mostrará Universidad Politécnica Salesiana, Telecomunicaciones y durará 500 milisegundos. Luego se borrará para mostrar los nombres de los estudiantes encargados del proyecto y también durará 500 milisegundos. Luego procedemos a la programación para hacer la conversión analógica a digital. Usamos setup ADC para indicar la velocidad con la que vamos a hacer la conversión analógica a digital. ADC clock internal indica que va a ser con el reloj interno. Setup ADC ports AN0 to AN1 indica la cantidad de puertos analógicos que vamos a usar. En este caso vamos a utilizar dos, el puerto 0 y el puerto 1. Y finalmente los canales con los que vamos a trabajar, el canal 0 y el canal 1. Se borrarán los mensajes y entramos al while. Especificamos que el canal 0 va a ser para trabajar la temperatura y el canal 1 para trabajar lo que es la presión. Entonces, decimos que la variable dato va a almacenar ese valor convertido con read ADC. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que como trabajamos con 10 bits, vamos a obtener un valor de 0 a 1023 voltios. Entonces, tenemos que tener en cuenta que este valor de 410 voltios es la representación de los 2 voltios que nos pidieron al inicio. Entonces, como tenemos 3 distintos requerimientos, vamos a usar un if. Decimos que si la variable dato tiene un valor menor a 410, es decir, menor a los 2 voltios, vamos a realizar lo siguiente. Decimos que temperatura es igual a 30 por dato dividido para 410. Esta es una ecuación necesaria porque recordando que nos están dando valores de 0 a 1023 voltios, el usuario no puede entender estos valores. Por lo tanto, necesitamos realizar esta conversión para que el usuario pueda ver el valor de temperatura y el valor de presión que él requiere. Entonces, los 30 son los 30 grados que nos están pidiendo, multiplicado por el valor de la variable dato y dividido por 410. Es decir, cuando dato valga 410, ese 410 se va a multiplicar por los 30 que nos están pidiendo y se va a dividir por 410. Es decir, cuando valga 2 voltios, vamos a tener un valor de temperatura de 30 grados. ¿Cómo nos están indicando? Cuando tenga 0 voltios va a ser 0 grados y cuando sean 2 voltios va a ser 30 grados. Cumplimos con el primer requerimiento. Luego decimos que en una posición específica se va a mostrar el mensaje de temperatura actual. Escribimos F porque la variable temperatura es un valor float y 3.1 por la cantidad de decimales que vamos a mostrar.
Luego procedemos con el segundo requerimiento, que es el intervalo entre 2 y 4 voltios. Asimismo, recordemos que 820 es la representación de los 4 voltios que nos pedían. Decimos que cuando esté entre un valor de 2 voltios y 4 voltios, vamos a tener esta conversión. La variable dato menos 410 multiplicado por 50 y dividido para 410. Es decir, cuando tenga un valor mínimo de 2 voltios, esto se va a hacer 0 y nos va a quedar los 30 grados que nos requieren. Y cuando tenga un valor máximo de 4 voltios, esta operación va a dar el valor de 50 más los 30 grados que nos estaban dando, tendrá un valor total de 80 grados. Es decir, estamos cumpliendo con el segundo requerimiento, donde nos dicen que con 2 voltios nos debe dar 30 grados y con 4 voltios nos debe dar 80 grados. Procedemos al tercero. En el tercero nos dice que si dato es mayor a 820, es decir, mayor a los 4 voltios que nos están pidiendo, vamos a tener esta conversión. En este intervalo va a ser de 4 a 5 voltios, pero para hacerlo más efectivo utilizamos simplemente 820, es decir, dato mayor a 400 voltios. Perdón, a 4 voltios. Entonces decimos que si dato es mayor a los 4 voltios, vamos a tener la temperatura igual a un valor mínimo de 80 grados y un valor máximo de 100 grados, como expliqué anteriormente. Mostramos el mensaje con el valor de temperatura deseado y vamos a proceder a la programación de la presión. Decimos que la variable dato 1 va a almacenar ese valor convertido y si la variable dato 1 va a ser menor a los 512, es decir, menor a 2.5 voltios, vamos a realizar la conversión. Es decir, cuando tengo un valor mínimo de 0, va a tener 20 bar, y cuando tengo un valor máximo de 2.5, va a tener 40 bar. Mostramos ese valor y junto con el mensaje de presión actual. Luego vamos al último requerimiento, que es que si el valor de dato es mayor a los 2.5 voltios que nos estaban indicando, vamos a tener que hacer esta conversión. Es decir, cuando tengamos un valor mínimo de 2.5 voltios, nos va a dar un valor de 40 bar. Y cuando tengamos un valor máximo, un valor mínimo de 2.5 voltios, nos va a dar un valor de 40 bar. Y cuando tengamos un valor máximo de 5 voltios, nos va a dar un valor de 100 bar. Mostramos el mensaje y procedemos a hacer la configuración de los pines. Es decir, cuando el valor del sensor esté entre los 410 y los 820, es decir, entre los 2 voltios y los 4 voltios, y también esté en el rango de mayor a 2.5, se va a encender el LED color rojo. Y si está en cualquier rango fuera del especificado, se encenderá el LED color amarillo. Y eso durará 500 milisegundos para ambos. Y así se hace la programación para la simulación de un sensor de temperatura y presión. Gracias. A continuación voy a demostrar el proyecto simulado en Proteus. Bien, como dice la orden, el circuito tiene que medir desde 0 grados Celsius hasta 100 grados Celsius y de 20 bares hasta 100 bares. En este caso está valor de 0. Los potenciómetros van a simular los sensores. Como podemos observar, la temperatura está en 0 y la presión está en 20 grados. Si nosotros subimos hasta el 100, al 100%, tendré que marcar el 100 grados Celsius. Lo mismo en el caso de las presiones. Listo. La siguiente orden nos dice que si la temperatura está entre 30 y 80 grados y la presión entre 40 y 100, debe encenderse el LED rojo. Entonces,
podemos verificar las temperaturas entre 30 y 80 en ese rango. Como vemos, está marcando 66, está dentro del rango. Y nos dice que la temperatura tiene que estar mayor a 40, el LED rojo va a encender. Caso contrario, el LED amarillo va a encender, como podemos observar aquí. A continuación voy a demostrar cómo se carga el circuito, el código, perdón, al PIC. Vamos a observar, tenemos cargado el PIC conectado al puerto y tenemos cargado el programa. Buscamos el archivo, en nuestro caso se llama proyectos embebidos, cargamos. Mientras lo prepara, aquí dice que está ready, está listo. Cargamos el programa, mientras esté aquí se va a encargar de borrar todos los datos anteriores. Así podemos observar que en nuestro hardware está cargando el programa. Listo, la programación está completa. Cerramos el archivo, conectamos el puerto y cargamos el PIC en nuestro protoboard. Esta es la demostración del circuito. Vamos a resetear para que inicie desde cero. Bien, el control primario nos indica las medidas en temperatura. Estamos ahorita moviendo, se va a desplazar de 0 a 100 grados. El siguiente control va a ser las presiones medidas en bares. Asimismo, de 20 a 100. Listo. El enunciado nos indica que si la temperatura está entre 30 y 80 grados, vamos a buscar una escala entre 30 y 80. Si estamos en 46, está dentro del rango. Y la presión está entre 40 y 100, tiene que encender el LED rojo. Entonces seguimos buscando. Ahí está, se encuentra dentro del rango. Este es el circuito implementado y el LCD. Podemos resetear nuevamente e iniciará desde los valores anteriores.